la segunda y última parte de la creación de un retrato con acrílico usando manchas, donde quiero compartir primero mis impresiones. Cuando revisé la primera parte de la creación de este retrato, vi varios momentos en los que ya podía haber terminado el retrato, cuando ya se veía bastante bien. Bueno, está bien. Y al final, la versión final resultó peor que las opciones que hubo durante el proceso. Aquí hay 2 puntos. En primer lugar, por supuesto, es deseable saber cuándo detenerse a tiempo, sentir ese límite cuando es mejor no agregar nada más y dejarlo como está. El segundo punto es, por supuesto, contradictorio. Es decir, al contrario, no tengas miedo de experimentar, no tengas miedo de arruinar la pintura, porque en estos experimentos creces, adquieres nueva experiencia. Incluso si en algún momento no lograste mejorar la pintura, de todos modos obtendrás algún conocimiento, experiencia, que te ayudará en el futuro. Y ahora, de hecho, ¿qué es lo primero que hago? Estoy corrigiendo el cabello, porque cuando los colores se secaron, todo se oscureció mucho y prácticamente no quedaron los matices que había antes. En la parte anterior había colores y matices en el fondo. Al secarse, el fondo se volvió casi negro. Esto es, de hecho, a lo que llegamos, ¿cuáles son las principales diferencias entre el óleo y el acrílico? Es decir, los colores cambian mucho cuando se secan. He hablado con algunos alumnos que les gusta el acrílico, que trabajan seguido con acrílico, y ellos me decían que en principio si usas buenas pinturas de buena calidad, no van a perder el color cuando se sequen o que se oscurezcan. En mi caso yo usé pinturas, también uso pinturas de la marca. En mi opinión, que es una opinión fundamentada, ellas son las más baratas en cuanto al precio, por lo general. Por lo tanto, creo que su calidad no es muy buena. Cuando se secan, se oscurecen. En conclusión, lo esencial es que se oscurecen. Además, había un aspecto crucial que me dificultaba trabajar. Estoy acostumbrado a difuminar con el dedo los detalles que, por ejemplo, no me gustan. Por ejemplo, ponía una pincelada con un color demasiado chillón o brillante y luego lo difuminaba con el dedo tanto como necesitaba. Cuanto más difumino, menos queda del color. Y todo eso se elimina suavemente, es decir, queda más transparente. Con el acrílico eso casi no funciona, especialmente si es la primera sesión y todo sigue húmedo. Resulta que simplemente se arranca ese color del lienzo por completo. Y la diferencia en la consistencia es como una analogía, como el aceite. De hecho es aceite, así de aceitoso y grasoso, esa es la consistencia. Y, en consecuencia, cuando quitas alguna pintura no se quita por completo, se adhiere mucho a la superficie y solo se elimina suavemente la capa superior, lo demás permanece en la superficie. En el caso del acrílico es más como una sustancia pegajosa que cuando la quitas con el dedo se adhiere a la superficie. En algunos lugares la pintura se adhiere bien, en otros no, se pega al dedo y se desprende de la superficie. En eso, la verdad, me pareció muy incómodo y por eso el acrílico no me gusta tanto. Esta etapa, cuando estaba trabajando, me gustó mucho, agregué este azul y ya se podía dejar así lo hice en la primera sesión y al final quité la mitad porque agregué el cabello encima. Y se quitó esta idea interesante de diseñar la parte inferior así, como una especie de llama azul. Aquí se pueden inventar muchas analogías distintas. Por eso, de hecho, quise hacer una segunda sesión otra vez para que al menos la pintura quedara igual de bien que durante la primera sesión. Por eso estoy restaurando el fondo, restauré estos colores azules, esas líneas azules que van de abajo hacia arriba y simplemente le agregué brillo y contraste a todo. Y, de hecho, sobre los experimentos, lo repito una vez más, es un punto muy importante. Cuando estén trabajando, no tengan miedo de probar, no tengan miedo de arruinarlo. El miedo a fallar o que las cosas no salgan bien con frecuencia extingue la creatividad desde el comienzo. Y por eso se ponen límites a ustedes mismos, simplemente no se permiten intentar algo nuevo y aprender algo nuevo. En general, siempre mantengan esto como prioridad, justamente los experimentos en sí mismos. Porque, de nuevo, creo que yo mismo empecé a experimentar así. Por supuesto
gracias a que grabo contenido y trabajo en redes sociales con frecuencia. Bueno, no con frecuencia, en realidad casi siempre. Entonces, cuando hago contenido, naturalmente, mi objetivo principal es hacerlo interesante, para que no sea aburrido, para que no haya retratos monótonos y cosas así. Por lo tanto, cada vez tengo que inventar algo nuevo, y precisamente ese deseo de hacer algo nuevo me enseñó a experimentar. Bueno, de nuevo esto es gracias a que quería hacer algo más interesante para los espectadores. Sobre mi trabajo actual, ¿en qué consiste realmente lo que hago? Miren, restauré el color en el cabello, un poco más cálido, como naranja marrón, amarillo marrón. Agregué azules, agregué un poco de fondo y ahora, un poco más tarde, también le agregaré un poco más de contraste al rostro. Y por cierto, en la foto, digo, en el video, el rostro se ve bastante claro pero cuando lo ves es simplemente algo anaranjado. Al parecer, con el fondo oscuro, la cámara aclara un poco, por lo que el rostro parece más claro, pero resultó ser completamente anaranjado. Por cierto, el proceso mismo lo estoy grabando 2 veces, de nuevo en cámara rápida, porque si no el proceso se haría demasiado largo. Me parece que igual se entiende lo que está pasando cuando ven el proceso a doble velocidad. Si quieren verlo en tiempo real, como siempre, pueden ajustar la velocidad en la configuración a la mitad, eso lo permite. Aquí también me gustaría decir algo más sobre las diferencias entre el acrílico y el óleo. Ya les conté sobre el cambio de color, ya les hablé sobre la consistencia, que el acrílico se despega y que se corre. Otro punto es que me resulta mucho más difícil mezclar el tono que necesito. Aquí quiero aclarar lo que quiero decir exactamente con esa palabra. En el rostro hay transiciones sutiles que apenas se distinguen. En algunas partes es un poco más azul, en otras más verde, en otras más rosado. Esas pequeñas diferencias en óleo se notan mucho, se sienten muy claras y es fácil mezclar, añadir o quitar. En acrílico, al menos para mí, no se siente en absoluto cuánto hay que hacer más sutil o si hay que añadir algo a lo que ya está. Cualquier pintura, además de eso, cuando se seca, también cambia o incluso se neutraliza por completo, el matiz desaparece y todo se convierte en un solo color. En general, para mí es difícil pintar con acrílico, quizás por falta de experiencia, pero si no te complicas demasiado con los matices, no es tan complicado. Si no quieres pintar un cuadro, entonces es un material bastante bueno. No tiene ningún olor, las brochas se lavan sin ningún disolvente y con jabón, o sea, es bastante agradable trabajar con él. Si el acrílico cae en la ropa, es mucho más difícil de quitar, si no lo lavas de inmediato, y de las manos también prácticamente tienes que rasparlo si se seca. Pero es muy pegajoso, como ya mencioné. En el rostro agrego los colores principales. En algunos lugares pongo contrastes, labios más oscuros y rosados. Al rostro le agregué tonos más amarillos y claros. En lo demás, realmente ya no cambió mucho. Para mí, y aquí en persona, por supuesto, la pintura se ve más interesante porque la cámara no transmite completamente los matices. Aún así, disfruté la emoción. Me parece que todos nosotros últimamente tenemos emociones parecidas respecto a los acontecimientos, y me alegra poder liberar esas emociones en el lienzo, porque después de eso todo se vuelve 1.000.000 de veces más fácil. Por eso les aconsejo que dibujen mucho más, que experimenten, porque eso da una enorme alegría, pase lo que pase. Por eso el arte salva, es muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué más puedo contar? En principio, todo este curso lo tengo agregado, este video lo he añadido a mi curso principal de óleo, ahora ya tengo un curso completo, ahí hay óleo, acrílico y muchísima información propia. Así con paletas como aquí, solo que lo hice todo en una sola pantalla. Para simplificar, para no usar dos cámaras en el curso, normalmente uso dos cámaras, o sea, la paleta la graba una cámara aparte, pero ahora agregando un poco más de contrastes, todos esos contrastes se apagan mucho cuando la pintura se seca, o sea, lo haces con contraste, pero cuando se seca desaparece otra vez en el óleo. No pasa tan fuerte, claro, pero de todos modos es posible decirlo. Claro, simplemente no estoy acostumbrado al acrílico, no estoy acostumbrado a mezclar los tonos que van a quedar, o sea, no estoy acostumbrado a predecir el color que al final cuando se seque va a quedar.
agrego un poco de naranja y ya. Espero que el video les haya gustado. Si tienen preguntas, escríbanme, con gusto les ayudaré.